Ministerio de Educación. Queridos amigos de la Comisión Gestora y amigos que presiden esta mesa, doctor Ángel Pérez Gómez, presidente académico de la UNAE, doctora Helen Quinn, consejera académica de la UNAE, doctor Joaquín Prats Cuevas, consejero de investigación de la UNAE, magíster Freddy Peñafiel, viceministro de Educación, doctora Rebeca Castellanos, vicerrectora académica de la UNAE, doctor Juan Cárdenas Espinosa, gobernador de la provincia del Cañar, y doctor Sebastián Fernández de Córdoba, secretario de la Comisión Gestora. Queridos amigos invitados internacionales, Philippe Meurier de Francia, Alejandra Birgin de Argentina, Leonard Watts de los Estados Unidos, Joan Santacana de España, Cataluña, José Luis Grosso de Argentina, Anne-Marie Truscott del Reino Unido, Donald Wills de Canadá. Queridos invitados y autoridades, doctora Esther Cuesta Santana, viceministra de Movilidad Humana, doctor Santiago Correa, prefecto de la provincia del Cañar, doctora Carmita San Martín Matute, viceprefecta de la provincia del Cañar, doctor Juan Sánchez, intendente de Policía del Cañar, magíster Blasco Luna, jefe de Policía del Cañar, señor Carlos Julio León, presidente de la Junta Parroquial Javier Loyola, señor José Bravo, teniente político de la parroquia Javier Loyola, doctor Antonio Malo, coordinador zonal del Austro y Sur del país de la Secretaría de Educación Superior Senacid, doctor Jair Sánchez, director ejecutivo del INEVAL, PhD Catherine Risvik, canciller de Yachay, doctor Eber Morales, vicerrector de ICIAN, doctor Ramiro Noriega, rector de Huartes, doctora Natalia Armijos, directora de la Organización de Estados Iberoamericanos de la OEI, magíster Yadira Espinosa, técnica de proyectos de la OEI, doctor Hugo Camacho, secretario del Centro de Estudios Universitarios CAEU, Organización de los Estados Iberoamericanos, abogado Marcelo Farfán, rector de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Queridos docentes de la Universidad Nacional de Educación, queridos invitados a este segundo congreso, investigadores y docentes de las diferentes partes del Ecuador, queridos administrativos, queridísimos estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, ciudadanos y ciudadanas que nos siguen en todos los lugares del Ecuador y del mundo por streaming. Bienvenidos al segundo Congreso de Educación dedicado a la temática de la formación de maestros. Cuenta un mito cañari, abro comillas, en el tiempo del diluvio, cuando la provincia de los Cañaris ya estaba poblada, dos hombres cañaris llamados Autarapangui y Cusicayo se subieron al cerro de Aucocañán. Los antiguos moradores que huyendo de la inundación se habían subido a otros montes, todos perecieron, porque las olas cubrían los demás cerros, dejándolos sumergidos completamente. Solamente en el cerro Huaycañán, a medida que las aguas crecían, iban nadando y sobreaguando, de tal manera que nunca fue cubierta por el diluvio. Así, los dos cañaris se escaparon de perecer. Los hermanos, después que cesó el diluvio
y las aguas bajaron, abandonaron la cueva donde se habían guarnecido y empezaron a sembrar para tener con qué alimentarse. Un día que salieron volviendo a su choza al caer la tarde, hallaron unos panecillos y un cántaro de chicha, de maíz, sin que pudieran saber quién les había traído, y dieron gracias al hacedor y comieron y bebieron aquella provisión. Al día siguiente, cuando regresaron del trabajo, le encontraron dispuesta la misma ración. Intrigados por el portento, decidieron averiguar quién les traía aquellos alimentos. Resolvieron que uno de ellos saldría en búsqueda de comida y el otro se quedaría oculto en la cueva. Estando el hermano mayor en acecho para descubrir el enigma, vio entrar de repente a la cueva 2 guacamayas con cara de mujer. No pudiendo apoderarse de ellas, huyeron. Lo mismo pasó al segundo día. Al tercer día ya no se ocultó el hermano mayor, sino que el menor, quien logró tomar a la guacamaya menor, se casó con ella y tuvo 3 varones y 3 mujeres, los cuales fueron los padres y los progenitores de la nación de los Cañaris. Cierro comillas. En este mito sobre el origen del pueblo Cañari, podemos nosotros bien destacar 4 acciones: la sobrevivencia de los 2 hermanos al diluvio, la agricultura como un saber existente en el pueblo Cañari, el don representado en los alimentos que dejaban las guacamayas con rostro de mujer y la reproducción de la especie que logra el hermano menor. La Universidad Nacional de Educación del Ecuador, UNAE, se levanta en la provincia del Cañar, en Chuquipata. Por tal motivo, haciendo un guiño al mito Cañari, me permito referirme a estas 4 acciones al inicio del segundo Congreso Internacional de Educación, Formación de Docentes. La acción de sobrevivencia al diluvio nos señala la ruptura o la crisis provocada por el diluvio, la decisión de unos pocos, que suele ser la acertada, y la referencia no a uno, sino a 2 como parte de una ontología de la emancipación y política de la liberación. La crisis y la ruptura, el agua que aparece en diferentes relatos míticos de muchos en el mundo, es el inicio casi siempre de una nueva creación. Así como los 2 hermanos Cañaris quieren sobrevivir al diluvio que los aplasta, la educación ecuatoriana, como muchos sistemas educativos en el mundo, estuvo sumergida en el neoliberalismo, sometida a las lógicas que convirtieron de la educación una mercancía, con docentes mal preparados y mal pagados, con universidades dedicadas al lucro, con poca pertinencia y casi nada de investigación. Cuenta el mito que así como fueron solo 2 hermanos los que pudieron sobrevivir, mientras la mayoría de la población se ahogaba porque el cerro al que llegaban era tomado por las aguas, pienso y afirmo que el Ecuador logró recrearse en materia de educación, no porque lo digamos nosotros, sino porque ya somos materia de estudios y porque nuestros invitados internacionales podrán constatarlo en estos días. Este milagro de esta universidad que revela una nueva política en el Ecuador. Sin embargo, debemos preguntarnos en este momento, ¿qué se debe esperar? ¿Qué decisiones debemos tomar? ¿Con qué personas, instituciones y en qué momentos? Aquí, en este pequeño Ecuador de 16 millones de habitantes, el presidente Rafael Correa
y la Revolución Ciudadana tomaron decisiones vitales, como los dos hermanos Cañaris. Escogieron lo imposible, el camino de lo menos fácil, puesto que es más fácil dejar que la educación siga los ritmos del capital, siguiendo las reglas del capitalismo financiero y pulsional, y no las exigencias de la emancipación y la transformación de la sociedad. Decidieron convertir a la educación en un derecho humano, en un bien común que no puede ser privatizado, construyendo esta universidad con una impresionante infraestructura, la cual en meses también nosotros la vamos a poder recrear y ver. Se crearon políticas públicas, se hicieron 4 universidades emblemáticas, Yachay, Iquian, Huartes y la UNAE, para realizar en el país lo que nunca fue hecho, lo impensable quizás en la región y en el mundo. La referencia no al uno, sino al dos de los Cañaris, puesto que fueron 2 hermanos, nos recuerda permanentemente que cualquier proceso emancipatorio y liberador solo se puede hacer con otros. Procesos como estos han requerido de expertos internacionales con corazón de izquierda y generosos, de asambleístas, de políticos, de ministros de Estado, de soñadores, de autoridades provinciales, de solidaridades nacionales y mundiales, de pueblos que se apropian de su vida, de su futuro y de la educación. Importante, puesto que las sombras de una derecha miope, corrupta, que ha hecho históricamente de la educación la mejor manera de reproducción de sus privilegios de clase y una maquinaria de colonización, sigue caminando hoy en día dantescamente, pisoteando los sueños de los pueblos e intentando detener nuestra esperanza. Los modos de aprender, colegas, son múltiples, porque están mediados por el sujeto educable. No hay una sola manera de educar, aunque la educación formal tenga la mayor responsabilidad de anticipar el mejor de los mundos. No hay un solo tipo de conocimiento, aunque los conocimientos científicos hacen parte del desafío de América Latina y del Ecuador, y la interrelación con los saberes ancestrales forme parte de las grandes necesidades planetarias. Sin embargo, no todo es lo mismo. No todo vale. No basta con afirmar la diversidad o la diferencia. Lo que debemos y queremos construir es lo común, no lo homogéneo, lo necesario, no lo instrumental, lo emancipador, no lo alienante, sabiendo que el mundo se constituye en la intersolidaridad, que la naturaleza no está fuera de nosotros, que las relaciones comunitarias son nuestra mayor fortaleza y que nuestra creatividad es nuestra carta de presentación cuando reconocemos que las respuestas actuales deben ser nuevas y no más la repetición de lo mismo. Queridos amigos, nuestra apuesta en la UNAE es nacional, es regional y mundial. Tiene que ver con los valores del buen vivir en educación, en aprender a pensar bien y no solamente aprender matemáticas, aprender a actuar bien destruyendo los mitos apocalípticos y con la cultura de hacer las cosas de mejor manera, sentir bien como parte del amor tan necesario para que estos proyectos perduren en el tiempo, pues sin amor somos desempleados aunque ganemos un salario. Estamos convencidos, como Emmanuel Levinas, que la ética es la filosofía prima de la política, de la educación y del convivir, porque enseñar un idioma no es un tema de meritocracia, es un asunto que garantiza la prolongación de la humanidad y en tal sentido es un asunto esencialmente ético. Amigos, tenemos conciencia que estamos al frente de un proyecto único,
a nivel nacional, regional y mundial. Y que nuestra ética no nos permite descansar, porque lo que aquí construimos, incluyendo este Congreso Internacional, el segundo, es algo inédito e inaudito, porque estamos convencidos que tenemos todo para lograrlo. Los mejores docentes, los mejores estudiantes, los mejores administrativos. La segunda acción del mito es la agricultura, como un saber existente que les permitió a los dos hermanos Cañaris sobrevivir después que las aguas bajaron. Al respecto, cabe señalar la existencia de saberes entre los pueblos y su relación con la vida, pues la educación siempre está más allá de la escuela. Sabemos que hace miles de años los primeros grupos humanos lograron domesticar la naturaleza. Por tal motivo, la educación está obligada a preguntarse sobre los saberes, sobre las ciencias, las epistemes clásicas, las nuevas epistemes, a pensar críticamente la ciencia y los saberes ancestrales, a pensar en los conocimientos indispensables para alcanzar el buen vivir y a proponer lógicas de aprendizaje en un mundo global, interdependiente e incierto, como dice Ángel Pérez Gómez. La tercera acción son las guacamayas con rostro de mujer haciendo parte del ritual del don. Dar algo sin nada a cambio, envueltas casi en el ritual del deseo, dejarse ver sin ser vistas. El don de las guacamayas que dan de comer a los hermanos Cañaris nos recuerda, colegas, que nada sucede sin trabajo, pero que sin embargo lo más importante tiene que ver con el don, que la lucha es indispensable y sin descanso, pero que si no vemos las manos abiertas, no logramos comprender la historia y responder a los retos actuales. Que todo depende de nosotros para que esto suceda, pero que en la educación los maestros trabajamos una y otra vez con los estudiantes para que al final sea el estudiante quien aprenda. Que debemos tener la apertura y la generosidad para descubrir y reconocer que quien viene a nuestra casa nos va a dejar alimentos y conocimientos, como ustedes, queridos amigos, invitados internacionales. El don es lo que no está escrito, es lo que está más allá de nuestras explicaciones, es lo que pertenece casi al registro del milagro, es lo que nos sobrepasa, lo que nos sorprende, aquello que no puede ser planificado, pero que tenemos que hacerlo como si dependiera de nuestras planificaciones. Por último, colegas, la acción de la reproducción en el mito. Es el hermano menor el que logra conquistar a la guacamaya. No es la fuerza, es la humildad la que permite la prolongación de la vida, porque lo más importante no pasa necesariamente por el poder. Lo grande seguirá siendo lo que se hace con humildad y con firmeza. Y ese amor es el que nos muestra un tipo de lógica de hacer las cosas, como en la educación, que apuesta, según Merrier, por lo ineducable, pues universidades como estas solo antes eran posibles fuera del país. Y hoy las podemos decir que son una realidad en el Ecuador. Nada, colegas, sucede de la noche a la mañana. Tenemos que pensarnos en el continuar, en el prolongar, en aquello que se reproduce, en aquello que traspasa el tiempo y en el espacio, en el día después. Queridos colegas, ya para terminar, les hago una invitación para que nos situemos no en la sobrevivencia, sino en la vida, en la realidad extasiada por estos sueños que presenciamos día a día, en un presente que está preparando el mejor futuro, mediante métodos democráticos de la ciencia y la enseñanza y la formación docente, como dice Leonard Walsh, viendo las riquezas y los límites del concepto de competencia en la formación de maestros, como lo señala Philippe Merrier, situándonos en lo que es enseñar historia, como lo muestra Joan Santacana,
preguntándonos sobre cómo volver a la educación en las relaciones interculturales, como lo señala José Luis Grosso, escuchando sobre los retos de la formación docente bilingüe en Colombia, como lo va a mostrar Anne-Marie Truscott, y escuchando los aportes de la investigación educativa en cuanto a las políticas docentes en América Latina, tal como lo demostrará Alexandra Vinken, pensando la evaluación de la prosperidad en el Ecuador, tal como lo mostrará Douglas Wilm. Pues todo esto seguramente será lo que nos permite tener esperanza para que después del diluvio sigan haciendo un nuevo Ecuador, una nueva educación, colocándonos en la línea de una universidad que se reproduce a través de los conocimientos, de sus modelos pedagógicos, de su investigación, dentro de una nueva universalidad intercultural de la que todos ustedes están siendo presentes. Queridos amigos y amigas, bienvenidos al segundo Congreso Internacional de Educación y declaro abierto este evento trascendental para nuestro país, para la UNAE y para todos aquellos que nos siguen por streaming en el mundo. Muchas gracias. Transformar la educación, misión de todos.